¿Qué es la pobreza? La pobreza es una condición socioeconómica en la que se escasean los recursos o las herramientas dadas para adquirirlo de manera regular. Quien padece no puede satisfacer sus necesidades físicas y mentales, que garantice una calidad de vida que sea la vivienda, la alimentación o la educación formal. En estos casos también puede haber que no tenga agua potable, que no tenga... La pobreza en Colombia se disparó en 2020. Afectó al 42,5% de los colombianos, es decir, más de 21 millones de ciudadanos. Según el DANE, en plena pandemia, 3,6 millones de colombianos se sumaron a la pobreza. Esto quiere decir que mensualmente cada persona en pobreza vivía con un ingreso de poco más de 331.000 pesos. Así las cosas, una familia de 4 personas puede considerarse como pobre si recibe 1,3 millones por mes o menos. De ahí en adelante supera la barrera fijada por el DANE. Las ciudades con mayor cantidad de pobreza que se registraron en el año pasado fueron Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena. Causas de la pobreza absoluta en Colombia. Colombia es un país dotado de muchas riquezas naturales dadas por su misma tierra, que no son aprovechadas debidamente por sus dirigentes, ya que no la utilizan bien y son utilizadas a su propio beneficio. Una de sus principales causas sería el conflicto armado, ya que este tipo de violencia genera que los campesinos se trasladen a las ciudades en busca de oportunidades, provocando así el desempleo y la pobreza en Colombia. Otra de estas causas sería la falta de educación, más que todo en la población más vulnerable, desencadenando así la delincuencia. Y por último, el cambio climático. Consecuencias de la pobreza. La pobreza tiene significativas consecuencias en la vida de las personas. Estas pueden ser malnutrición, pandemia, bajo desarrollo humano, criminalidad y droga y resentimiento social. Malnutrición. La pobreza le impide a la población infantil acceder a los niveles calóricos necesarios para crecer fuertes y sanos. Pandemia. En los países donde la pobreza extrema es abundante, existen amplios sectores de la población marginados y con poco o ningún acceso a la salud pública. Tipos de pobreza absoluta en Colombia. Lo principal a la hora de hablar de la pobreza será entre pobreza crítica y pobreza extrema, dependiendo de las personas que padecen. Pobreza crítica. La pobreza crítica la padecen los ciudadanos que se ven imposibilitados para cumplir con la canasta básica de consumo, compuesta no solo por alimentos e insumos, sino por los servicios básicos fundamentales. Generalmente los individuos en esta situación invierten absolutamente todo su capital en la alimentación. Pobreza extrema. La pobreza extrema, considerada como un peldaño inferior respecto a la crítica, los habitantes de esta condición no solo pueden acceder a la canasta básica de alimentos, sino que ni siquiera pueden consumir una cantidad básica de calorías diarias que les garantice un nivel de vida digno. Pobreza absoluta y pobreza relativa. Pobreza relativa. La pobreza relativa es un concepto que depende del entorno socioeconómico inmediato de una ciudad, una religión, un país o un continente, pues está determinada que la relación con los demás individuos de la sociedad. Además, los términos económicos y sociales de un lugar pueden ser muy distintos a los de otro y no siempre son diferentes comparables. Pobreza absoluta. La pobreza absoluta, por el contrario, la pobreza absoluta es una medición general de la población, aplicando criterios más o menos uniformes para ello, como la constituye la canasta mínima de consumo. Es un valor comparativo de los mismos términos para poder establecer una cantidad de pobreza neta. Los departamentos más pobres de Colombia hasta el momento son La Guajira y el Chocó, por su falta de recursos, escasez de agua, educación y carencia de centros médicos. Una de estas situaciones más destacadas sucedió en el 2016
registrado en 82 muertes de menores de 5 años en el Chocó y en La Guajira. En los países de América Latina que encabezan un grupo la más alta tasa de pobreza presente, se encuentran Honduras y Nicaragua, con una tasa un poco mayores del 60%, seguido por México y Guatemala, cuya tasa es alrededor del 55%. Además de altas tasas de pobreza, la salida de población de dicho flagelo social es en condiciones de vulnerabilidad, porque pueden retornar a condiciones de pobreza. Una de las principales causas de la pobreza en Honduras es el crecimiento económico, debido a que las estructuras políticas y poder económico no le han dado la importancia de la vida a factores que inciden en el crecimiento macroeconómico. Tengo una amiga que tiene 6 niños, yo tengo 2, otras tienen 3, otras tienen 4 y así sucesivamente. A veces uno no tiene para darle. Entonces eso es doloroso ver que uno a veces no tiene y el rico tiene y no le da a los pobres.